Muy buenos días, apreciables amigos y hermanos que nos escuchan por estos medios. Cada mañana sea nuestro Dios bendiciendo la vida de cada uno. Paz a vosotros, mis amados hermanos de este bendecido grupo, edificados en la palabra. En esta hermosa mañana, démosle gracias a nuestro Dios por un nuevo día, mis amados hermanos. Les saluda su hermana en Cristo, Telma Hidalgo, del país de Guatemala. Amados hermanos, les invito a que me acompañen en oración. Oremos. Bendito y bondadoso eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, mi buen Dios del cielo, nos acercamos ante el trono de tu divina gracia, Señor, para darte infinitamente las gracias, mi Señor, por todas las bendiciones recibidas cada día, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la vida y por la salud, que por tu amor y tu misericordia, Señor, nos brindas a cada uno de tus hijos. Padre Celestial, te damos infinitamente las gracias por este gran privilegio de poder compartir cada mañana estas hermosas enseñanzas, Padre Santísimo. Gracias, Padre Santísimo, porque tú nos has dado, Señor, esa bendición de poder compartir estas hermosas reflexiones que vienen a nutrir nuestra vida espiritual. Gracias, mi buen Dios del cielo. Te pido, Padre, que tú seas perdonando mis errores y mis equivocaciones, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a serte, Señor, fieles en tu obra, Señor. Gracias, Padre, por este gran privilegio de poder trabajar en tu obra. Nos ponemos, Señor, en tus divinas y poderosas manos, Señor, para que tú seas guiándonos en todo momento, cada mañana, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des sabiduría, entendimiento, discernimiento, mi Dios, para poder llegar a la comprensión de tu divina palabra. Todo esto te lo agradezco, Padre, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, seguimos con nuestro tema principal, aprendiendo a través de Romanos. Hemos tenido unas hermosas enseñanzas, mis amados hermanos, que vienen a nutrir nuestra vida espiritual, que como seres humanos estamos necesitados de nutrir nuestra vida espiritual, mis amados hermanos. Ya estamos en la 6ª semana con estos hermosos temas. Para hoy, lunes 7 de agosto, mis amados hermanos del 2023, tenemos una hermosa reflexión titulada El creyente y Dios. Mis hermanos, tenemos nuestro texto bíblico en Romanos 12, 1 y 2. Y nos dice así: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que representéis nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, dice su palabra, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, aprobable y perfecta. Amén. Hermosos versículos, mis amados hermanos. Tenemos estos hermosos versículos, porque nos dice, os ruego por las misericordias. ¿Por qué, mis hermanos? Porque son muchas las misericordias que nuestro Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Esas grandes bendiciones, esos dones, mis amados hermanos, que Dios nos ha dado. Es de mucha bendición para nuestra vida espiritual. Encontramos en la palabra de Dios que empieza este versículo tan hermoso, mis amados hermanos, que dice, así que, hermanos. Aquí encontramos, es una forma de
del apóstol Pablo, mis hermanos, de comenzar una carta. Si nos damos cuenta, palabra es una palabra con autoridad, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es la palabra de nuestro Dios y tenemos que seguir con exhortaciones hacia una vida cristiana. Mis hermanos, aquí Pablo les ruega a todos los cristianos a vivir de cierta manera a la luz de lo que Dios hizo por ellos y por nosotros, mis hermanos. La vida cristiana, mis hermanos, depende de la doctrina que nosotros profesemos. Porque sigue diciendo el versículo 1. Os ruego. Primero dice, así que hermanos. Y de ahí dice, os ruego. Que aquí, mis hermanos, vemos que Pablo nos recuerda que apela a nuestra voluntad. Pero nuestro Dios nos llama a hacer una elección, mis hermanos, en cuanto a la forma en que vivimos para Él. Por las misericordias, sigue diciendo, de Dios, mis hermanos. Cuando nuestro Dios nos recuerda que hacemos esto debido a la misericordia que nuestro Dios nos mostró, que Él solamente, tenemos la habilidad de ofrecernos a Dios mientras Él obra su misericordia en nosotros, mis hermanos. Mis hermanos, la fe nos enseña la misericordia divina. La fe nos enseña la misericordia divina del sacrificio de ese sacrificio de nuestro Dios como respuesta apropiada. Esa es la misericordia que el apóstol Pablo nos ha explicado en estas palabras que hemos leído de este versículo 1, mis hermanos. Mis hermanos, tenemos que estar agradecidos nosotros con nuestro Dios por esas grandes misericordias, esa justificación de la culpa y de la pena del pecado, mis hermanos. Hemos sido adoptados y nos identificamos, con Cristo. Nosotros nos identificamos con Cristo, mis amados hermanos. Y por la misma misericordia de nuestro Dios, hay justificación de la culpa y la pena del pecado. Qué gran privilegio tenemos nosotros, mis amados hermanos, de haber sido adoptados. Y nos identificamos con Cristo, mis amados hermanos. Nos ha dado el Espíritu Santo que more en nosotros. Qué gran privilegio, mis hermanos. Nosotros tenemos que sentirnos halagados de que nuestro Dios nos ha dado ese Espíritu Santo que more en nosotros. Qué gran bendición, mis amados hermanos. Nos ayuda en las aflicciones, mis hermanos. La palabra misericordia se refiere a todo cuanto Dios ha hecho para el pecador, por el Evangelio. Hermanos, cuando nosotros llegamos a contemplar lo que Dios ha hecho para Él, o sea, por cada uno de nosotros, ¿verdad? Para Él, quiere decir, cuando nosotros llegamos a contemplar lo que Dios ha hecho para el hombre, para cada uno de nosotros, mis hermanos, con más agradecimiento debemos querer entregarnos a Él en plena obediencia, mis hermanos. La misericordia, mis hermanos, desarrolla introducción. Eso es lo que desarrolla la misericordia, mis hermanos. La misericordia. Desarrollo introducción. Eso es la misericordia. Hay un gran desarrollo y hay una introducción
El creyente, mis hermanos, debe dedicarle a Dios todo cuanto es y tiene. Debe consagrarlo al culto y servicio de nuestro Dios. Algo menos que la devoción total está lejos de la gloria de Dios, mis hermanos. Es pecado. Así que al discutir la relación del creyente con Dios, mis hermanos, las Escrituras nos enfatizan en la exhortación sin ambigüedad. Las Escrituras, mis hermanos, piden de la devoción total en forma enfática. Insistencia en la devoción, mis hermanos. ¿Qué es? La devoción, mis hermanos, en las Sagradas Escrituras es la entrega, es la dedicación total y rendimiento de culto a nuestro Dios. Además, mis hermanos, es un término íntimamente ligado a la fe. Porque si no tenemos devoción, mis amados hermanos, o no hay devoción en nosotros, es porque no hay fe. Porque solo puede ser devoto alguien en el que tiene fe, mis hermanos, ya que la fe guía y sostiene a los cristianos. Cuando confiamos en Dios, es fácil establecer un vínculo fuerte con Él, rendirle honor, alabarlo y adorarlo. Mis hermanos, ¿qué mejor entrega que la devoción? La devoción, mis hermanos, va más allá de la reverencia. ¿Por qué? Porque implica también servicio y ser leal a Dios, ya que solo a Dios, mis hermanos, es correcto dar devoción. No podemos tener devoción absolutamente a nada, porque solo a nuestro Dios le debemos de dar devoción, mis hermanos. Dice el versículo, presentad vuestros cuerpos a Dios, mis hermanos. Cuando nos dice presentad nuestros cuerpos, nos da a entender un sacrificio vivo. Como dice al principio de este versículo, hay como dice el principio de este versículo, mis hermanos, hay una apelación previa a la voluntad cuando nos dice, os ruego. Aquí encontramos una apelación previa a nuestra voluntad. Significa, mis hermanos, que la voluntad debe ser maestro sobre el cuerpo. La palabra de Dios, mis hermanos, dice que nuestra voluntad debe al cuerpo como sacrificio vivo a Dios, manteniendo en el altar de Dios como un sacrificio vivo, mis hermanos. Eso es cuando nos dice la palabra de Dios que nuestra voluntad debe al cuerpo como sacrificio, pero un sacrificio vivo a nuestro Dios, manteniendo en el altar de nuestro Dios, como un sacrificio vivo, ¿verdad? Mantienen al cuerpo donde debe de estar. Eso es la gran bendición, porque si nosotros tenemos ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, mis hermanos, esto nos mantiene en el altar de Dios como un sacrificio. ¿Por qué? Un sacrificio vivo. Eso nos mantiene al cuerpo donde debe de estar. Aquí Pablo, mis hermanos, nos muestra que a Dios le importa nuestro cuerpo. ¿Verdad? Eso es lo que hemos entendido. Pues quizás nos hagamos un montón de preguntas, pero a nuestro Dios sí le interesa nuestro cuerpo. Lo vemos en 1 Corintios 6:20. Porque habéis sido comprados por precio.
Dice su palabra en 1 Corintios 6:20. Nosotros fuimos comprados por precio. ¿Por qué precio? De su sangre, ¿verdad? Entonces nosotros, por ese precio que hemos sido comprados, mis amados hermanos, tenemos que glorificar a nuestro Dios, vuestro cuerpo y vuestro espíritu, dice la palabra de Dios, los cuales son de Dios. Así es, mis amados hermanos, porque nosotros le pertenecemos a nuestro Dios. Y por eso es que nosotros tenemos que hacer un sacrificio vivo, debido a que permanece vivo en el altar, y así sigue, mis hermanos, porque todo el tiempo permanece vivo y así sigue. Es santo y agradable a Dios. Cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo a Dios, mis hermanos, cuando nosotros ofrecemos nuestro cuerpo a Dios, Él espera que sea un sacrificio santo y aceptable. Ese sacrificio hecho a nuestro Dios, bajo aquel nuevo pacto, mis hermanos, no es menos que que el estándar del antiguo pacto. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cada sacrificio debía de ser santo y agradable a nuestro Dios. Recordemos esos sacrificios que se hacían antes. No tenía que ser perfectos aquellos animales que iban a ser sacrificados. Y así es como nosotros también tenemos que ser que el sacrificio que presentemos, tiene que ser un sacrificio agradable a nuestro Dios. Tenemos que nosotros que luchar contra todo lo que está en contra de ese sacrificio, mis hermanos. Y sigue diciendo el versículo: no os conforméis a este mundo. Nos advierte, mis hermanos, que el sistema del mundo, o sea, la manera de pensar que está en estos tiempos, mis hermanos, está en rebelión contra nuestro Dios. Todo lo que escuchamos en estos días nos damos cuenta que hay una rebelión contra nuestro Dios. Mis hermanos, por eso la palabra dice, porque muchas veces tratará de conformarnos a su patrón impío, y ese proceso debe de ser resistido para todo cristiano. Porque así pasa. Cuando hay roces con personas que hacen las cosas en rebelión, mis hermanos, a veces esos patrones los vamos adoptando, pero como cristianos que somos, debemos de resistir, mis amados hermanos. De ahí dice su palabra: sed transformados. ¿Cómo ser transformados, mis hermanos? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esto es lo opuesto de ser conformados, mis hermanos. Conformados a este siglo. Vemos la diferencia, mis hermanos, entre ser conforme al mundo y ser transformados. Mis hermanos, está dentro del entendimiento del creyente. Todo cristiano debe pensar de una manera diferente. Nosotros tenemos que tener esa dedicación, consagración, ser exhortados enfáticamente, mis hermanos, a la devoción y a la expresión. Nosotros, mis hermanos, nos damos cuenta que este mundo está urgente, mis hermanos, está urgente de arreglar esa relación con nuestro Dios. Hay una gran urgencia.
Porque si nosotros no arreglamos esa relación con nuestro Dios, mis amados hermanos, perdemos todo lo que ya hemos ganado. Lo leemos en Romanos 1:18, mis hermanos, y dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Dice, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esta es una culpabilidad del hombre, mis hermanos. Este versículo nos da a entender la culpabilidad del hombre cuando nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Eso es lo que se está viviendo en estos tiempos, mis hermanos. Eso es lo que se está viendo, que la impiedad y a la injusticia es lo que se está viviendo en este mundo. Vemos, mis hermanos, la palabra impiedad e injusticia en este versículo. Impiedad, mis hermanos, significa pecado contra Dios por no haber respetado a nuestro Dios. La injusticia significa pecados de hombres contra hombres, mis hermanos. Eso es lo que significa injusticia, pecados del hombre contra el hombre. Las leyes, mis hermanos, que desobedecían los gentiles no eran las de la ley de Moisés, sino aquellas recibidas por tradición. Leemos también, mis amados hermanos, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley, y es el conocimiento del pecado, el rechazo del conocimiento de Dios, mis hermanos, es la causa de su juicio. Por mucha desobediencia viene el juicio, mis amados hermanos. En Romanos 1:19 nos dice, mis hermanos, porque lo que de Dios se conoce les es manifestado. Así es, mis hermanos, porque todo lo que se conoce, que está escrito en la palabra de Dios, nadie puede negarlo, no conocerlo, porque dice su palabra que todo se les ha sido manifestado. ¿Por quién? Pues porque Dios es el que lo manifestó, mis hermanos. No hay nada en que nosotros tenemos que resguardarnos de decir que no lo sabemos, que no lo sabíamos. Porque esto, mis hermanos, hasta el que no sabe leer, lo sabe porque lo oye. Mis hermanos, en el versículo 20 nos sigue diciendo, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de nuestro Dios, su eterno poder y deidad se hace claramente visible. Así es. Hermosos versículos, mis amados hermanos, porque dice que las cosas invisibles de nuestro Dios, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible. Desde la creación del mundo, siendo, dice, entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, mis hermanos. En el versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Por eso viene la justicia, mis amados hermanos, porque muchas veces hemos conocido de la palabra de Dios, pero aún no le glorificamos, sino que nosotros se nos va en otras cosas, como que le damos más valor a las cosas de la carne y no le glorificamos a nuestro Dios como a Dios, ¿verdad? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, dice, como a Dios, o como siendo Él Dios, ¿verdad? Ni le dieron gracias, sino que se
envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. Es aquí, mis amados hermanos, cuando hay un necio corazón, no hay arrepentimiento y hay injusticia. Dice en su palabra, fue entenebrecido, dice. ¿Qué fue entenebrecido? Su corazón. El versículo 23 nos dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Esto es lo que está pasando en nuestros días, mis amados hermanos. Mis hermanos, para que el mundo arregle las cuentas con nuestro Dios, ahora se revela claramente por medio de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El camino es la justificación. Creer en nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, y que nuestro Dios cuente nuestra fe, que Él tome en cuenta nuestra fe, mis amados hermanos. Pidamos mucho en oración, porque aquí nos habla que el camino a la justificación es creer en nuestro Señor Jesucristo y que nuestro Señor Jesucristo cuente con nuestra fe como justicia. Veamos, mis amados hermanos, Romanos 3:21. Aquí hay justificación por medio de la fe, mis hermanos, y nos dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia. Amén. Esa justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, mis hermanos. Ahora nos dice, estas palabras proveen la más gloriosa transición del juicio, mis hermanos, de Romanos 3:20, cuando nos dice, esa es la transición del juicio que nos dice en Romanos 3:20, mis hermanos, la justificación testificada por la ley y por los profetas. Esta justicia no es una novedad para Pablo, mis hermanos. Fue predicha hace mucho tiempo, al ser testificada por la ley y los profetas. Mis hermanos, el creyente en Cristo ahora puede ser santificado, o sea que puede ser apartado. Eso es lo que significa santificado, mis hermanos, ser apartados. Qué bendición cuando nosotros somos santificados, es porque estamos siendo apartados. ¿Para quién? Para nuestro Dios. Y ser liberados del pecado aún más, mis hermanos. No solo somos apartados, somos liberados del pecado para una vida eterna por nuestro Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu, mis hermanos. Mis hermanos, en Romanos 6:1 nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. Son dos preguntas, mis amados hermanos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Será, mis hermanos? Mis hermanos, Pablo aquí escribe sobre alguien que permanece en un estilo, o sea, toda su vida, en pecado, pensando que es aceptable para que sobreabunde la gracia. Y no es así, mis amados hermanos, porque nosotros nos tenemos que apartar del pecado. Porque hemos sido apartados también para nuestro Dios, para trabajar en su obra. Demos honra y gloria a nuestro Dios por medio de su obra, mis amados hermanos. Hemos sido liberados del pecado. ¡Qué gran bendición, mis hermanos! ¿Y para qué? Para vida eterna, por medio de nuestro Señor Jesucristo y por su Santo Espíritu, mis hermanos. Romanos 8:39 nos dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios,
que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, mis hermanos. Mis hermanos, el creyente de la iglesia, no Israel, es ahora a quien Dios ha elegido para llevar el Evangelio, mis hermanos. Que tenemos un gran privilegio, mis hermanos, que nosotros podemos podemos nosotros llevar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, mis hermanos. Qué gran privilegio, que no solo lo tuvieron los apóstoles, también tenemos nosotros ese gran privilegio de poder llevar el Evangelio de su Hijo a todo el mundo. No dice solo donde vives, dice a todo el mundo, mis hermanos. Nosotros no tenemos que tener temor de que si alguien nos dice a usted pertenece solo a este lugar y solo aquí va a dar la palabra de Dios. No, mis amados hermanos, aquí la palabra de Dios nos está explicando que nosotros tenemos ese gran privilegio de haber sido elegidos para llevar el Evangelio de su Hijo a todo el mundo. Amén, mis hermanos, qué gran privilegio. En Romanos 9:1 nos dice, verdad digo en Cristo, no miento, dice, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Romanos 11:36 nos dice, porque de Él, es que este es un hermoso versículo, mis amados hermanos. Tenemos que leerlo despacio para poderlo entender. Porque nos dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Mis amados hermanos, esta es una hermosa enseñanza, mis amados hermanos. Es un privilegio estar estudiando este libro de Romanos, mis hermanos. Hemos escuchado hermosas enseñanzas. Dios les ha dado sabiduría, mis hermanos, para poder explicar estas hermosas enseñanzas que encontramos en el libro de Romanos, mis hermanos. Es una gran bendición. Mis hermanos, el apóstol Pablo, después de cerrar la parte de su epístola en la que argumenta y demuestra varias doctrinas que se aplican en la práctica, insta aquí, mis hermanos, a cumplir importantes deberes a partir de los principios evangélicos. Les ruega a los hermanos romanos, como sus hermanos en Cristo, por la misericordia de Dios, que le presten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Este es un llamamiento, mis hermanos, un llamamiento poderoso. Cada día recibimos de nuestro Señor los frutos de su misericordia, mis hermanos. ¿Quién se ha quedado sin recibir esos frutos de su misericordia? Estoy seguro, mis amados hermanos, que nadie. Mis hermanos, démonos a nosotros mismos todo lo que somos, nosotros démonos todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podemos hacer. Y después de todo, mis hermanos, después de todo esto, mis hermanos, solo pongámonos a pensar, ¿qué retorno es para tan ricos recibimientos? Es aceptable para Dios un servicio razonable del que podemos y estamos dispuestos a dar razón, mis hermanos, y que nosotros entendemos esa conversión y la santificación son la renovación de la mente, mis hermanos, un cambio no de las sustancias, sino de las cualidades del alma, el progreso de la santificación, muriendo el pecado cada vez más en nosotros, viviendo a la justicia cada vez más también, mis hermanos. Es la comunicación de esta obra renovadora hasta que se perfeccione en la gloria, mis hermanos. El gran enemigo de esta
Renovación, mis hermanos, es la conformidad que podemos tener. Esa conformidad con este mundo. Cuidémonos de hacer planes y sentirnos feliz como si estuviéramos en las cosas en este mundo, mis hermanos, que todas estas cosas pronto pasan. No caigamos en las costumbres de los que andan en los deseos de la carne, mis hermanos, y piensan en las cosas terrenales. La obra del Espíritu Santo comienza, mis hermanos, primero en el entendimiento y se extiende en la voluntad, los efectos y la conversación, hasta que todo el hombre se transforma en la semejanza de nuestro Dios. En conocimiento, justicia y verdadera santidad. Por lo tanto, mis hermanos, seamos piadosos y entreguémonos a nuestro Dios. Mis amados hermanos, les suplico que juntamente conmigo le demos gracias a nuestro Dios por esta palabra. Oremos. Excelentísimo y eterno Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Señor, venimos delante de tu divina presencia a darte, Señor, las muchas gracias por esta palabra, Señor, por este alimento espiritual, Señor, que hemos recibido cada mañana, Señor. Vienen, Señor, a fortalecernos nuestra vida espiritual. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos guías por medio de tu palabra. Gracias, Padre Santísimo, porque tú nos das, Señor, esa sabiduría, ese entendimiento, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, mi Dios. Ayúdanos, mi buen Dios del cielo, a hacerte fiel. Ayúdanos, mi buen Dios del cielo, a entregar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Señor. En que nosotros, Señor, cada día, cada cosa que nos estorbe, mi Padre Celestial, hacia ese sacrificio, tú, Señor, con tu divina y poderosa mano, nos ayudes, Padre Celestial, a eliminar todas esas cosas que son de tropiezo en nuestra vida espiritual. Gracias te doy, Padre Celestial, por este gran privilegio de poder compartir tu palabra, mi Dios. Te pido también, Padre Santísimo, por la vida de nuestros hermanos administradores, nuestros hermanos expositores y nuestros hermanos en oración, Señor. Te pido, Señor, bendición para este gran equipo que tú has formado, Padre. Sabemos, mi Dios del cielo, que tú eres el centro de este grupo, Señor, porque es por tu santa y tu divina voluntad que está puesto este grupo. Gracias, Padre Celestial. Te pido, Señor, que tú derrames bendiciones sobre tu Hijo, Señor, tu siervo, Padre, que trabaja con ahínco en este grupo, Señor, nuestro hermano Edwin Balseca, Señor. Tú le des, Señor, sabiduría y entendimiento para su ministerio, mi Padre Celestial. Todo esto te lo pido, Padre, y nos encomendamos este grupo en tus divinas y poderosas manos, Señor. Que tú guardes la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Que tú seas guiándonos, Señor. Que tú nos abras, Padre Santísimo, ese entendimiento, que nos des sabiduría para poder, Señor, compartir tu palabra. Todo esto te lo agradezco, Padre Santísimo, en el nombre bendito y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén, amén. Paz a vosotros.